¿Qué tal? Feliz domingo. Les invito para que juntos escuchemos y meditemos la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, quisiera rescatar 2 cosas que me parecen importantes de la palabra de Dios. Estoy convencido que cuando fijamos nuestra mente, nuestro corazón en cosas concretas, puede quedársenos un mensaje más claro. Sé que en 2 pequeñas frases o 2 cosas que rescate, la palabra de Dios jamás llega a agotarse. Pero, repito, mi convencimiento personal con la fuerza que tiene la palabra es precisamente que en cada frase, llegada a nuestro corazón, podemos nosotros sacar mucho provecho para nuestra meditación. Quiero fijarme en 2 cosas. La primera, quiero fijarme en que Jesús nuevamente va enseñando a sus apóstoles y hablándoles acerca de su pasión, de su cruz que le espera en Jerusalén. Y los apóstoles, por el contrario, lejos de poner atención en este punto importante, capital dentro de la vida de Jesús, ellos ni siquiera van platicando, ellos van discutiendo de quién es el más importante. Yo pensaba cuando leía este texto, pensaba que humanamente hablando, a Jesús pudiese haberle dado coraje. Pensaba que sería bueno que les pusiera a lo mejor unos 2 coscorrones para que centraran su atención en las cosas importantes, pero me he dado cuenta de que Dios en su pedagogía es precisamente un maestro y con paciencia quiere que nosotros entendamos y veamos qué es lo que Él nos habla. Porque esa situación de los apóstoles, mientras Jesús les habla cosas importantes, ellos, por el contrario, van discutiendo cosas vanas. Es una situación que se repite, porque la palabra de Dios tiene una fuerza profunda y grande, que si nosotros fuésemos capaces de abrirle nuestro corazón, entonces aprenderíamos mucho. Entonces nosotros pondríamos atención precisamente para nuestra vida cotidiana. La situación de los apóstoles, yo creo que es una situación que constantemente se repite, porque pensemos en nosotros mismos y en nuestra disposición para la palabra de Dios. Si tuviésemos la disposición, si no llegásemos, por ejemplo, tarde a misa, si no estuviésemos pensando en qué vamos a hacer cuando salimos, si vamos a ir a comer, si le hablé a este amigo, si quedé para allá, si quedé para acá, si no pensáramos en que si dejé bien cerrada la casa, si va a pasar esto, si va a pasar aquello, creo yo entonces que nuestra apertura a la palabra de Dios sería algo muy diferente. Por eso, en ese sentido, yo creo que la primera enseñanza de la palabra de Dios tiene que radicar en que nuestra atención, los oídos, pero no solamente físicos, sino los de nuestro corazón, tendrían que estar siempre abiertos a escuchar la palabra de Dios, a dejarse llenar por ella. Porque es un hecho constante que se repite. Mientras Dios nos habla de cosas importantes, de cosas del cielo, mientras Dios nos habla de lo más trascendental, su pasión, su muerte, su resurrección, lo que va a pasar,
nosotros estamos pensando en tonterías, nosotros pensamos en niñerías, nosotros discutimos de otras cosas que nada tienen que ver con las cosas del cielo. Por eso decía que en la medida en que nosotros abramos nuestro corazón, en la medida en que nosotros comprendamos que lo que Dios nos dice es algo tan importante que no tiene que pasar desapercibido, en esa medida nosotros nos enamoraremos más de la palabra. En esa medida la fuerza que tiene la palabra actuará en nuestro interior y en nuestro corazón. Segunda cosa que me parece importante, ¿verdad? Los discípulos discutían, ni siquiera platicaban. Quizá podemos imaginarnos cuál era su discusión. A mí me llamó primero el Señor, yo me rescató de aquí, a mí me llamó por ser pecador, por ser publicano, yo dejé las redes, entonces yo soy más importante. Fíjense, esta frase de Jesús de enseñarnos quién es el más importante es una frase que tiene que ser entendida. Porque a lo largo de la historia, diferentes pensadores han dicho o han escrito cómo el cristianismo es una religión de mediocres, sobre todo de acostumbrarse. Yo quiero ser el primero, no, tengo que ser el último porque es la enseñanza de Jesús. Tengo que sobresalir, no, Jesús dice que no hay que sobresalir, no. Ese no es el sentido de las palabras. Jesús jamás dice, es malo sobresalir. Jesús jamás dice, es malo ser el primero. Pienso, por ejemplo, en un filósofo que era un acérrimo enemigo del cristianismo, Federico Nietzsche, que él pensaba precisamente en que el hombre tenía la capacidad de llegar a ser un superhombre, ¿verdad? En que constantemente decía que el cáncer del cristianismo había metido en el mundo la humildad, la renuncia. Pienso, por ejemplo, en que tantas personas que son conformistas, en tantas personas que mediocremente llevan su vida o llevamos nuestra vida. Y no, tenemos que entender exactamente estas palabras porque Jesús no dice que es malo el ser el primero, ser el más importante. Eso no es malo. Jesús nos muestra el camino por el cual uno tiene que ser el primero. Jesús, ¿verdad? No dijo palabras más coherentes consigo mismo, ¿verdad? Porque Él, siendo el primero, es decir, siendo Dios, siendo el centro de la historia, el centro del mundo y del universo, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, se abaja, se anonada, se hace nada. No hay palabras más coherentes del evangelio, creo yo, que estas precisamente aplicadas a Cristo Jesús. Porque Él, siendo Dios, renuncia precisamente a esa condición divina, en palabras del apóstol, ¿verdad? Para abajarse, para hacerse nada, para hacerse el último sirviéndonos a cada uno de nosotros. En ese sentido, podemos decir también nosotros que cuando Jesús habla de que ser el primero implica renuncia y implica sacrificio, es porque es consciente. Hay alguien que debe ser el primero en la familia, claro. Hay alguien que debe ser el primero en la sociedad, claro. Hay alguien que debe ser el primero en la iglesia, desde luego. Hay alguien que debe ser el primero en el gobierno, por supuesto. Siempre hay un lugar importante, ¿verdad? Más aún, es muy humano incluso que uno mismo se sienta importante. Cuando uno se siente de segunda, se siente relegado, cuando uno siente que las opiniones no lo toman en cuenta, pues es algo que humanamente no nos ayuda. Todos queremos ser importantes en ese sentido. Más aún vivimos en una época donde es importante estar al día, es importante es importante buscar actualizarse en todo sentido. Y entonces, diríamos con estas palabras, las de Jesús no son sino una reafirmación de cómo, del camino. No son sino una afirmación de cómo debe buscar el cristiano ser el primero. Ser el primero implica entonces, ¿verdad? Implica entonces reflejar en nuestra vida y en nuestra sociedad el lugar que tiene Dios. Es decir, Dios es el centro de nuestra vida. Él es lo más importante. Yo siempre he pensado, de hecho, constantemente cuando tengo misas con quinceañeras, constantemente me gusta poner este ejemplo. Dios es el cimiento de nuestra vida. Como un hermoso edificio que no se sostiene sin los cimientos, así tiene que ser Dios. Un cimiento es algo que no se ve. Un cimiento es algo que nadie aprecia, pero que
en ese sentido sostiene un gran edificio, sostiene unas columnas, sostiene precisamente o tiene en pie todo un edificio, toda una casa. Y en ese sentido tiene que ser Dios lo más importante, ¿verdad? Porque no lo vemos quizá físicamente, porque muchas veces no lo pensamos, no lo percibimos, pero Él sostiene toda nuestra vida. Bien, pues ser el primero, yo creo que podemos entenderlo así. Si Cristo, si Él es el centro de la historia y es el primero, entonces tú quieres ser el primero, muy bien, tienes que imitar a Cristo Jesús. Tienes que imitar en su amor, en su perdón, en su generosidad, en su ternura. Por eso Jesús habla de servir. Por eso Jesús no ha venido a que lo sirvan. Habla de servir a los demás. Habla de dar, de donarse. Habla precisamente de entregar su vida. Y en ese sentido, cada uno de nosotros debe comprender. Es importante que el padre de familia, por ejemplo, sea el primero, ¿sí? Pero no, el primero no significa yo como traje el dinero para comer esta semana, entonces me siento y que todos me sirvan. La esposa que venga, que me traiga aquí la comida, el hijo que me haga esto, que vaya por una cerveza a la tienda, ¿verdad? Porque yo aquí soy el más importante, no. Ser el primero no se reduce solamente a traer la comida. Ser el primero, papá quiere ser el primero, tienes que ser el primero en poner ejemplo, tienes que ser el primero en decir vámonos a misa, tienes que ser el primero en enseñar los valores, tienes que ser el primero en decirle a tus hijos vámonos a confesar. ¿Quieres ser mamá la primera y la más importante? Ok, tienes que ser un reflejo de la ternura de Dios. Tienes que ser un reflejo constante de los valores humanos y evangélicos en el hogar y en la sociedad. Hijo, ¿quieres ser el primero? El primero no se trata de que seas el consentido y que tus papás te cumplan todos tus caprichos. El primero se trata de que seas el más obediente. El primero se trata de que seas el más responsable. El primero se trata de que seas el más generoso. El primero se trata de que cumplas con tus responsabilidades. Qué diferente sería, hermanos y hermanas, que todos buscáramos ser el primero. Qué diferente si hubiese, por ejemplo, líderes que buscaran ser el primero en la generosidad, en el servicio, en buscar el bien de los más necesitados, en buscar la justicia. Qué diferente sería nuestra vida religiosa si todos los líderes religiosos buscásemos ser el primero en el servicio, el primero en la oración, el primero en la entrega. Qué diferente sería nuestra sociedad si hubiese personas comprometidas, si hubiese jóvenes no solamente que destacaran en un deporte, no solamente que destacaran intelectualmente, que es necesario, claro. Pero qué diferente sería que fuesen los primeros en el servicio, en la ayuda, en la generosidad, en todo aquello que Dios nos da y nos ofrece. Así pues, nosotros debemos entender el ser el primero, no como un llamado a la mediocridad, sino precisamente un llamado a dar lo mejor de nosotros mismos, un llamado a entregar toda nuestra propia vida, así como Jesús va hablando de entregar su vida, así como Jesús va hablando de que pronto llegará a Jerusalén, así también nosotros tenemos que buscar ser el primero. Entonces el primero no debe ser el prepotente, el primero no puede ser aquel que imponga solamente su ley. El primero es aquel que se da cuenta, Dios es el primero y yo también quiero ser el primero. Entonces a mí me toca tener las mismas actitudes que tiene Dios, de bondad, de amor, de generosidad, de perdón, de misericordia. Eso implica ser el primero. Hermanos y hermanas, pidámosle al Señor en este domingo que primero abramos nuestro corazón, porque el Señor siempre nos habla de cosas importantes, que abramos nuestro corazón, que concentremos nuestro espíritu a la escucha de su palabra, y segundo, que nos ayude a ser el primero, nos ayude a ser el primero como Él lo ha sido, en generosidad y en servicio. Sigan teniendo buen domingo.